del Colegio de la Frontera, investigador también del Departamento de Estudios Culturales. Muy buenas tardes, doctor. Muy buenas tardes, Adán. ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. Muy buena tarde, gracias. Al contrario, gracias por compartir con nosotros. Y precisamente viene un cambio de gobierno, un cambio del Ejecutivo en los Estados Unidos, una relación que será tal vez diferente, es lo que queremos preguntar, entre un republicano que sale y un demócrata que llega. Entre todos estos puntos que acabamos de escuchar y el tema migratorio, ¿qué se prevé que pueda pasar en esta relación? Sí, mira, va a cambiar el tema migratorio, eso es cierto, eso es lo que ha anunciado el presidente electo Joe Biden. Lo que ha anunciado es que va a dar vuelta atrás a muchas de las políticas restrictivas del presidente Donald Trump. También no sabemos mucho qué vaya a pasar en torno a las deportaciones de mexicanos y de centroamericanos que fueron bastante amplias tanto en la época Obama-Biden como en la época Trump-Pence, ¿no? Lo que sí sabemos es que desde el primer día 1, según las promesas de campaña de Joe Biden, va a haber un cambio en torno a la política migratoria. Hay un plan en donde se pretende regularizar a muchos millones de migrantes que no tienen documentos formales y regulares, pero bueno, eso tiene que pasar por un Congreso. Lo cierto es que va a haber mucho movimiento desde el día 1 y de hecho ese tipo de promesas es lo que ha incentivado de nuevo los movimientos migratorios en masa que ahora estamos viendo saliendo de nueva cuenta en forma de caravanas desde Centroamérica. Doctor, buenas tardes. Efectivamente, pues la llegada de Biden a la presidencia de los Estados Unidos promete un golpe de timón en materia, bueno, en varios temas, por supuesto, en el aspecto de migración no sería la excepción. Sin embargo, ¿qué posibilidades tiene realmente de poner en marcha esta reforma migratoria que viene prometiendo para quienes, de acuerdo a lo que conocemos, quienes tienen 8 años viviendo allá en los Estados Unidos como indocumentados? ¿Qué posibilidades tiene? Porque hay que recordar que desde 2014 Bush lo intentó, también Obama lo intentó y bueno, pues son administraciones que no han podido sacar una reforma migratoria a flote. Sí, gracias, Tania. Mira, realmente es bastante incierto las posibilidades que haya. Lo que sí sabemos y lo que todos entendemos es que hay mayoría del Congreso demócrata, tanto en el Congreso como en el Senado. Eso puede ayudar mucho a la agenda en torno a la migración por parte de Joe Biden. Sin embargo, la agenda migratoria que tiene Joe Biden actualmente no contempla una serie de cuestiones de seguridad fronteriza y de reforzamiento fronterizo que a muchos republicanos le importan, que es por donde empezaron o por donde se hicieron fuertes las políticas restrictivas de Donald Trump. Entonces, muy probablemente no haya apoyo del Partido Republicano al respecto, pero evidentemente habrá un apoyo absoluto por parte de los demócratas. Lo que sí, muy probablemente sí vayamos a ver sean acciones ejecutivas, que son estas acciones que no necesitan aprobación por parte del Congreso, en torno a ciertos programas, como por ejemplo el restablecimiento de DACA en su totalidad, es decir, de esta generación 1.5 que tiene ciertas prebendas en Estados Unidos, ¿no? Entonces, digamos, las posibilidades ahorita son inciertas, pero habrá bastante pujanza para aprobar una reforma migratoria completa, por lo que prometió en campaña Biden. Doctor, este asunto del muro fronterizo, el que se supone iba a pagar México y que, bueno, lo está pagando, dice Donald Trump, con más de 20,000 o 27,000 efectivos militares en la frontera. ¿Será una política que continúe la construcción de este muro? ¿Será una política en México que se siga dando de efectivos en las fronteras? Me hubiera gustado darte otra respuesta, Adán, en este momento. Una respuesta pues negativa, pero yo creo y todo pinta para que los efectivos militares estén desplegados en la frontera sur.
Es decir, si bien Donald Trump no logró recabar fondos para construir el dichoso y tan mentado muro que él prometió, ciertamente Donald Trump logró hacer algo, logró que el muro se convierta en efectivos militares en la frontera sur mexicana y en la frontera sur de Guatemala con Honduras, ¿no? En eso que conocemos desde la academia como externalización de las fronteras. Es decir, las fronteras se externalizaron y se pasaron al sur. Las escenas que hemos visto son francamente deplorables, francamente que nos defraudan, ¿no? Porque vemos una serie de violaciones a los derechos humanos con policía militarizada. Vemos aquí imágenes en la pantalla de cómo la policía en Guatemala, recibe a palos, ¿no? Entonces, evidentemente estos son muros que se lograron con base en las gestiones políticas de la presidencia de Donald Trump con los gobiernos centroamericanos y también, hay que decirlo, con el gobierno mexicano. Habrá que ver que continuará el plan en México, según el presidente López Obrador y según los planes de Biden, es atajar las causas estructurales de la migración, es decir, combatir la pobreza, combatir la violencia, combatir la corrupción endémica. Pero bueno, esto es una labor titánica que, como hemos podido ver, pues no se resuelve de un día para otro. La pobreza, la desigualdad sigue existiendo y las causas ambientales, por ejemplo, los huracanes de noviembre y diciembre en Honduras siguen afectando a los sectores más empobrecidos de la población. Entonces, la migración, auguramos todos los académicos, seguirá existiendo. Y algo que es muy necesario dejar claro, estas acciones de militarizar las fronteras, lo que hacen hacia la percepción pública es criminalizar un derecho que todo ser humano tiene, que es el derecho de migrar, el derecho de movilizarse, un derecho que está aceptado en el Pacto Global de las Migraciones que se firmó en Marrakech hace un par de años, en donde México fue uno de los principales impulsores de este pacto de migración ordenada, segura, ¿no? Con base en derechos humanos. Doctor, ¿qué tanto podríamos estar esperando que realmente se materialicen medidas a favor de la migración? Porque bueno, está ahí el antecedente de Barack Obama, que tenía pues este discurso, pero en realidad resultó ser un doble discurso, porque bueno, en cifras oficiales deportó a más de 3 millones de indocumentados, vaya, en esos 8 millones al frente del gobierno de Estados Unidos. Sí, a Obama le llamaban el deportador en jefe, ¿no? Porque sí, efectivamente es quien más ha deportado a migrantes indocumentados de Estados Unidos hacia México y Centroamérica. Digamos que las promesas de campaña de Joe Biden auguran esto que comentaba, un acuerdo regional para atajar las causas globales de la migración, que se enfoca sobre todo en el desarrollo de países de Centroamérica. Una política muy similar a la que tiene el presidente López Obrador, digamos que ha tenido también en sus promesas de campaña, pero que hemos visto materializarse a cuentagotas. Ciertamente lo que más hemos visto materializarse es más bien la securitización de las fronteras, la construcción de muros cada vez, si no físicos, sí muros militares, muros burocráticos, por ejemplo. Ahora todo el tema del COVID se ha convertido en un trámite burocrático más, en vez de atajarlo más bien como un derecho a la salud que todo ser humano tiene, ¿no? Entonces, pues se ve complicado el panorama, pero bueno, estamos en un momento en el que, así como los migrantes lo esperan, pues es un momento que por lo menos en el papel puede resultar esperanzador para un esfuerzo de formalizar y regularizar la migración indocumentada. Doctor Juan Antonio del Monte, la migración, por decirlo de una forma que siempre se habló así, de una mano de obra barata, pues le preocupa a los Estados Unidos. Pero hay otra migración, ya hay gente, estudiantes, gente preparada que también está migrando a los Estados Unidos. Digamos que a esa no le hacen el feo, ¿o también?
No, tienes toda la razón. La frontera, las fronteras en realidad lo que son filtros para dejar pasar o no dejar pasar gente. Son filtros que clasifican a las personas y evidentemente las migraciones precarias, vulnerables, están siendo contenidos por estas fronteras. La migración calificada no, digamos, históricamente la migración calificada ha sido bastante aceptada. Quizá en la época de Trump esto tuvo algunos problemas, pero ciertamente el tipo de migraciones vulnerables son las que no están siendo aceptadas. ¿Qué quiero decir con esto? Que aquí hay una clara discriminación en torno a la migración de los pobres, ¿no? Lo que se está criminalizando, lo que se está discriminando son los migrantes empobrecidos, ¿no? Y esto, es decir, tiene las acciones públicas en torno al combate a la migración, pues tiene tintes clasistas, y si ahondamos un poco más, tiene tintes racistas y tiene tintes xenofóbicos, ¿no? Pero esto, digamos, es un análisis mucho más amplio. Ahora bien, lo que también hemos visto es que las migraciones de carácter laboral eran un perfil muy marcado en los años 70, en los años 80 e incluso en los años 90. Las migraciones del siglo XXI, digamos, están marcadas eminentemente por cuestiones, por dos tipos de cuestiones, por cuestiones de violencia, ¿no? De violencia e inseguridad, y por cuestiones ambientales. ¿Qué quiero decir con esto? Que además afectan a las regiones más empobrecidas de Centroamérica y de México. ¿Qué quiero decir con esto? Que quienes están migrando son los afectados, los más vulnerables a la violencia y a los riesgos ambientales, como los huracanes ETA e Iota que vimos en noviembre y en diciembre en Honduras. ¿Qué podríamos estar esperando de estas medidas? Bueno, el llamado tercer país seguro y, bueno, programas como el Quédate en México, estas personas, 68,000 centroamericanos que estarían esperando aquí en territorio mexicano la resolución de asilo allá en los Estados Unidos. Pues mira, lo que ha sucedido con las personas que están esperando en ciudades fronterizas la resolución de asilo en las Cortes de Estados Unidos han sido dos cosas. Muy pocos son los casos que han sido aceptados como asilados en Estados Unidos. Y los trámites burocráticos y de espera son largos, son larguísimos. Por lo tanto, se está disuadiendo, digamos, ese efecto. Entonces podemos esperar que muchas personas estén renunciando, digamos, a ese proceso y muy probablemente se queden o estén buscando refugio o asilo en la contraparte mexicana, ¿no? Lo que hemos visto en ciudades fronterizas como Tijuana, como Ciudad Juárez, como Reynosa, Nogales, pero también incluso en ciudades grandes como Ciudad de México o Guadalajara, es que migrantes que buscaban o solicitaban asilo, protección internacional en Estados Unidos, lo que están haciendo es dirigir sus objetivos y buscar integrarse a la sociedad mexicana, ¿no? En alguna de estas ciudades. Lo cual, bueno, nos pone lo cual implica un reto mayor para nuestras ciudades mexicanas que estén recibiendo a estas poblaciones. Doctor Juan Antonio del Monte Madrigal, co-coordinador del Observatorio de Legislación y Política Migratoria del COLEF, del Colegio de la Frontera, te agradecemos mucho estos minutos con Mega Noticias TVC. Adán, Tania, es para mí un placer la invitación. Que pasen buen día.